Muchas personas son creyentes de las reglas congas del palo mayombe. Estas personas confían en lo que hagan los tatas o los padres en ganga o los padres en quisa, como son conocidos, y así determinan el camino que ellos van a tomar, suculando el encombo, el cuerpo, limpiando los caminos de la persona y pidiendo al cuyo que sucule la encila, que limpie los caminos, que quiten la mayumba que le han echado, que quiten la brujería que le han echado y los malos pensamientos y aquellos que son envidiosos con él. Muchas veces un mal pensamiento a una persona lo atrasa en sus caminos. Muchas veces no es que tiene brujería echada, sino simplemente que ha recogido espíritus que andan vagando en los caminos, en la encila, en la calle, limpiando todas las cosas malas y llamando hasta Centella, la dueña de los espíritus, para que se lleve todas las cosas malas. Es cierto que el palero realiza diferentes trabajos en la imploración de las diferentes identidades, en este caso del cuyo Lucero Monte el Leguá. Muchos paleros mandan un bardeo a la casa de la persona para quitar todas las cosas malas que tiene. Los bardeos son buenos con hierba paraíso, limpiar de atrás hacia adelante y después botar toda esa agua que queda para la calle. Otros ganguleros, otros paleros mandan a que den un baño, un despojo a la casa y la limpien, un bardeo con hielo, pero el hielo es caliente y no se puede echar en la casa como hacen otras personas que echan el hielo y lo empiezan a rodar por toda la casa. Eso no funciona así. Tiene que derretir el hielo en el agua y después con esa agua fresca junto con perfume, entonces usted puede limpiar la casa y usted va a sentir frescura, y no solo va a sentir frescura, sino que va a alejar todas las cosas malas que tenga. Muchos paleros mandan a bardear la casa con amoníaco. Eso está mal, totalmente mal. El amoníaco aleja lo bueno y aleja lo malo también. Por eso que nunca podemos bardear con amoníaco. Sí podemos echar orines al agua y con esa agua y con el hielo derretido y un poco de perfume, sí podemos bardear la casa, ya que el orine contiene amoníaco y esto va a alejar a los malos espíritus. Pero cuando lo echa por cantidad puro, pues va a alejar a los buenos y a los malos también. Es peligroso. Nunca podemos mandar a que se despojen con azogue, con mercurio. Eso es malísimo. El azogue es para poner intranquilo a las personas. Cuando quemamos la corona del cuyo, estamos haciendo convenios o tratados con los chinchiricú para que cobren todas las malas acciones que han tenido en contra de esta persona y virar brujería o espíritu o malos pensamientos o envidia que ha tenido esa persona. No cabe duda alguna de la belleza folclórica afrocubana jugando un papel importante en la idiosincrasia del cubano, donde es cierto que los Munanzos Congo
mantienen callados sus trabajos para así mantener su jerarquía hasta con sus propios ahijados. Otros padrinos conocen unos cuantos trabajos y ellos no lo quieren dar y mantienen la cartilla de trabajo o la libreta escondida sin que nadie la pueda ni ojear, ni un ahijado, ni aún el baconfula, que es la mano derecha del tata, o el guanganquizo, que es el mayordomo, o el talanquera, o el mandadero, o cualquier jerarquía que exista en el Munanzo Congo de cualquier individuo que solo puede captar lo que el tata hace y regirse por lo que dice él. Para uno aprender con un tata, casi tiene que ser el esclavo de ese padrino. Para él enseñarte, tú tienes que hacer todo lo que él diga. Y como que el que dice, vivir para sus fundamentos de enganga, que a la vez son sus fundamentos también, pero te vas a dedicar mucho tiempo al lado del padrino y vas a poder obtener la enseñanza que a otros no le va a dar. El padrino siempre va a reflejar sus afectos a aquel que quiere más su fundamento de enganga y se preocupa más de sus padrinos, de la propia Yayi y de su propio tata y de su propia enganga. Existen ahijados que simplemente van a los Munanzos Congo cuando es el cumpleaños de la enganga. Muchos de ellos le ofrecen un gallo, 4 velas, un coco, aguardiente, tabaco, y con eso ellos complementan con sus engangas y con sus padrinos. Otros no, otros se quieren dedicar a trabajar a otras personas, a tener ahijado, pero usted siempre va a estar, como decimos, pegado a su Munanzo Congo, porque su tata es el que le va a dar la autoridad a que usted raye, a que usted aprenda a enseñarlo, a que usted construya una enganga, porque en eso va también su Munanzo Congo. Al expandir la rama, tiene que, como decimos, tiene que ir correctamente todo lo que en ella se hace. Yo simplemente he sabido de muy buenos Munanzos Congo, donde he conocido infinidades de Munanzos Congo, Planta Firme, Mundo Cubayende, Remolino de Centella, los remolinos allá en el Diezmero, en Cuba, los Cortalima, los Brillumba Congo, que son Munanzos Congo muy famosos y que en verdad tienen muy buen prestigio. Claro que como es natural, cada Munanzo Congo tiene su forma de trabajo y ningún Munanzo Congo va a decir que yo no lo sé. Siempre van a decir que yo lo sé todo, pero no es así, porque estos trabajos son sacados de la cartilla de Tatiraca, del Munanzo Congo, Monte tiene Garabato, Mombala, el Dokin Mayombe. Cuando usted realiza cualquier tipo de trabajo de esta índole, siempre invocamos a las identidades importantes, las que van de cabecera en el trabajo. En este caso, abriendo los caminos de la persona, quitando la brujería que tiene, los malos pensamientos, la envidia y aquellos que hablan en contra de uno, sin uno ni meterse con ellos. Eso lo tenemos en el amigo de nosotros al lado, el de la casa de al lado, el amigo que sale con nosotros y nos critica por atrás. La envidia es el reflejo del alma de las personas. Usted es una persona envidiosa, usted es un ruin. Uno nunca le envidia lo que tiene nadie. Al contrario, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
usted tiene algo, yo voy a tratar de tenerlo. Si algo que me importa a mí tenerlo, pues bueno, yo voy a luchar para tenerlo. Pero no lo voy a envidiar, porque no voy a perder mi tiempo, ni voy a perder mis energías en envidiar lo que tiene otro. Yo simplemente voy a luchar lo mío. Voy a poner toda mi mente a resolver mis problemas. No voy a poner la mente a que si fulano tiene, que si tiene. Si el otro tiene, que Dios se lo bendiga. Yo con lo que tengo me conformo. Y así es la vida. Simple y sencilla. Hoy dramatizamos escenas folclóricas y claro, no vamos a aconsejar a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo todos los seguidores de esta página y los seguidores del Palo Mayombe pueden tener así más conocimiento que va a tener en un futuro para realizar sus trabajos, para presentar trabajo alante de cualquier tataíta o yayi del que más sepa, sin ser criticado. Willy y yo dicen ganga, ataque en bonda, dice tata iraca, dice batalla mundo, de munda placa, y acá funda en kele con una manguaco, y acunana fulum bendime, y aleco canayacoc, y a solimba duramamba. Y acá en crumba dicen brundanga, baguindabela, saca empeño, rompe compone. Son los propios somonongos en nen que mismo bala, son los propios indoki los que cuentan en combo. Willy y yo dice patón fumbe que cuenten ganga. Cuenta cheche, dicen en sila. Su cula dicen los mundeles, su cula dicen los munanzu. Su cula dicen como dicen, todos dicen piango, piango, dicen en sila. Dice taque en bonda, dicen con calunga, dicen con mamá, dicen un bo, dicen con mamá, dicen kengue. Yamamba dicen que uri en sila, dicen jocuma, dicen talanquera. Dicen careajo, dicen cosas malas, dicen tal los mundos, dicen cuidado, dicen hijo calunga, dicen bauriar, dicen los, como dicen los mundeles, dicen los moanas, dicen los guatocos, dicen ten, dicen los cuidado. Dice su cula, dicen los combo, dicen para que dicen todo ñame, dicen cuenda, dicen cheche. El énfasis en comunicarse con los espíritus es parte importante. Hablar un poco de dialecto también es importante porque te vas a comunicar con los espíritus y los espíritus van a sentir en ti de que tú estás hablando con ellos. Siempre tenemos que aprender de aquellos que saben, a pesar que aquí en esta religión nadie sabe nada. Todos los días se aprende, aprendo yo, aprende el otro y aprenderá todo el mundo. Y morirá sin saberlo todo. Pero al menos ciertos conocimientos que he tenido y he obtenido a través de 44 años, lo estoy, como dice, aportando a todos aquellos religiosos que les interesa de un modo o de otro y que están en mi página. Y esto, sin alabanza ni de adorar a nadie, yo trato de hacerlo lo mejor posible. Yengue, Saramagüey, paso llegó, Yengue, Saramagüey, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüey, escuchan cuentos llegó, Yengue, Saramagüey, de lo lejos llegó, Yengue, Saramagüey, de Lonfinda llegó, Yengue, Saramagüey, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüey, que a Coqueaco llegó, llegó, Saramagüey. Angulero canta en agradecimiento por lo bueno y lo malo que le han dado, para así alegrar a sus espíritus. Salam aleikum para todos los tataítas allá y en Gueyo. Y que San Biampungo Cutare todo un día me da güey. Y sobre todo hoy,